Bukele le ofreció sus cárceles para llevar inmigrantes. Doctora, si me permite, le pregunto primero a Julio. El tema es que las cárceles de Bukele han sido calificadas por unos de eficientes y por otros de violadoras de los derechos humanos. Entonces, ¿qué piensa? Primero, lo que quiero hacer una referencia, porque Isadora hizo una comparación entre los opositores en Cuba y algunos de los... O sea, que me vas a responder otra cosa. No. Pero, por favor, no podemos comparar los opositores en Cuba con los delincuentes que están deportando por cometer crímenes en los Estados Unidos. ¿Delincuentes? Bajo ningún concepto. ¿No están deportando por supuesto que sí, por supuesto que sí. Están deportando a mis clientes y créeme que no son delincuentes. Que sean tus clientes es otra cosa. No Tú tienes derecho a representar a un delincuente. Son personas cuyo único crimen... Los primeros que están deportando, de hecho, son delincuentes. O sea, que no lo son. Son personas que han estado involucrados en una violación de la ley. No, estás muy equivocado. Vamos ahora, estoy cierto, estoy aceptado. Créeme que en eso estás 100% equivocado. Tú tienes que defender eso y me parece bien. Estoy 100% segura que no son delincuentes. De acuerdo a toda la información que está, esos son los primeros que están. A ver, pero vamos al tema, Vamos al tema. ¿Debe aceptar Marco Rubio o Estados Unidos el ofrecimiento de Bukele? Es probable que sea retado en las cortes, pero si es económicamente más factible, no hay ninguna razón por qué no. No hay ninguna razón por qué no pueden dejar. El principio de outsourcing lo vemos a diario en todo. Entonces, si un país que ha tenido un gran éxito en la reducción del crimen, estar dispuesto a recibir delincuentes convictos en su país y tenerlo en sus cárceles a cambio de que los Estados Unidos lo esté costeando, por supuesto, no tiene nada de malo en mi apreciación. Al contrario, es probable que, es más, mucho de esto tal vez vengan de zonas muy allegadas a... Vamos a ver, porque yo no lo he visto, te confieso, pero creo que Marco Rubio contestó desde Costa Rica a esa pregunta. Bueno, voy a abordar la primera pregunta. Es una oferta que hizo el presidente Bukele. Obviamente vamos a tener que estudiarlo nosotros. Obviamente hay temas jurídicos de por medio, tenemos constitución y otras cosas, pero es una oferta muy generosa. Nunca nadie nos había hecho una oferta así, el hacer un outsourcing por una fracción del costo. Por lo menos algunos de los delincuentes más violentos y peligrosos que tenemos en los Estados Unidos, pero obviamente el gobierno tendrá que tomar una decisión. Yo lo hablé ayer porque es una oferta increíble y no tiene precedentes. A ver, ahí, claro, estaba hablando en inglés, por eso está la traducción. Dijo una cosa curiosa, dijo, tenemos un tema jurídico de por medio, tenemos leyes. Sí. Uno de los problemas que va a tener es que, por lo menos hablábamos anteriormente fuera del aire, de cómo en los tiempos de antaño, tal vez personas de nacionalidades que no eran aceptadas a Cuba, tal vez son las más notorias, se veían detenidos por 15 años. Eso ha cambiado en los últimos años debido a que hay leyes, particularmente se llaman habeas, que obliga al gobierno americano a dejar salir a personas. No puedes detenerlos de manera indefinida. Por ende, el detenerlos de manera indefinida en Guantánamo tal vez no sea una solución viable. Puedes tenerlos por cierto tiempo, pero eventualmente el sistema judicial va a llevar a órdenes de supervisión a personas que no puedan ser deportadas a sus países. Y ahí es donde El Salvador se ve como una opción, me atrevo a decir, viable para deportar personas cuyos, al no ser aceptado de vuelta, ya sea en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, podrían ser deportadas a países secundarios. Si es factible o no, si las cortes lo determinarán, pero técnicamente podría ser una opción, principalmente porque no pueden ser detenidos de manera indefinida en territorio americano. Las potestades que tiene inmigración. Yo siempre recuerdo, doctora, que aquí la mayoría de los hispanos no cubanos apoyaron que Elian González no tuviera un día en corte, que era lo que reclamaban sus familiares, y era lo que había dicho la tercera Corte de Apelaciones de Atlanta, que decía, el niño tiene derecho y sus familiares a ir a corte, pero inmigración tiene potestades por encima de ese derecho. Y todo el mundo aplaudió. Entonces, ahora de alguna manera ese precedente de Elian se lo están aplicando a muchísimos inmigrantes y familiares que apoyaron que fuera Elian. Es un boomerang curioso. Y ese precedente de Elian, el que se está utilizando para eliminar el parol a personas que entraron legalmente, que están aquí legalmente, que ahora pueden ser sujetas a esa posible deportación, aún sin un récord criminal, para eliminar el TPS, como estamos viendo en estos momentos, para eliminar también expulsar a personas simplemente por estar aquí en los Estados Unidos por menos de 2 años. En el momento de Elian era por menos de 60 días. Esa ley no ha cambiado hace más de 40 años. Por ende, esa ley continúa y si uno lleva aquí menos tiempo, uno puede ser sujeto a una deportación expedita sin un récord criminal.
Ujú. Bueno, el secretario de Defensa, no sé si lo hemos visto ya, estaba en la frontera. Sin dudas el tema migratorio lo está rigiendo casi todo en estos primeros días, ¿o no? Bueno, es que eso es yo creo que estamos viendo, fíjate que en lo que hemos tratado esta noche, lo de Gaza, estamos viendo que no se trató el tema del desmantelamiento potencial del Departamento de Educación, o sea, Trump, los aranceles como mecanismo de Estado, o sea, que estamos viendo realmente una avalancha política, una avalancha. La inmigración es una parte muy importante por el impacto que ha tenido la vida No, te estadounidense. decía por Pete Hegseth, secretario de Defensa. Vamos a escucharlo. A ver. Proud to be here with Tom Homan today. He's been with us all day long. The borders are whose charge it is to make sure we secure every square inch of the southern border. He and men and women like him have been doing that for decades. And frankly, the Defense Department has been helping on the border for decades, just not at the level that President Trump has charged us with right now. Because we believe, and he believes, that border security is national security. Ahora, doctora, tiene que reconocer que dijeron que era imposible detener la avalancha. Parece que es posible, ¿eh? No, y era algo, el momento que se declara la emergencia nacional, que era nuevamente crónica de muerte anunciada, era de esperarse, era promesa de campaña, y el Departamento de Defensa entra en acción. Sí estamos esperando en estos momentos, yo todavía estoy esperando el anuncio oficial del programa, la implementación del programa de Quédate en México, el regresar al programa de Quédate en México ya con reglas claras de cómo se va a llevar a cabo, como las tuvimos en su momento, cuando en el 2017, del 2017 hasta el 2019. Veremos si regresa o no, pero es lo como creo que vamos. Me llama mucho la atención la presencia de Tom Homan porque ha sido muy vocal en criticar, como hemos visto anteriormente, el uso de los derechos, el criticar que las personas sepan sus derechos, lo cual en sí ha mandado un mensaje contradictorio y algo triste, porque da a entender que estaba la intención de ICE entonces era el violar dichos derechos, y esperemos que así no sea, que se vea un lado más claro de lo que es legalidad, porque lo que vemos en sí ha sido un atraso, un descontrol, unas protestas cuyo mensaje se pierde, pero en sí una desconexión entre lo que fue el mensaje político de que vamos a llevar deportaciones, a llevarlas a la magnitud que lo había propuesto el presidente, obviamente iban a haber detenidos. El zar de la frontera y otras fuentes están diciendo, hablando de que se ha retenido la entrada 93% en una semana, ¿no? Permíteme una cosa, hay que hacer que hay un contexto. O sea, en 1954 la administración de Dwight Eisenhower deportó a más de 1 millón de personas en básicamente año y pico. Muchos de ellos eran residentes y había un sector que eran ciudadanos estadounidenses, mexicanos, naturalizados mexicanos y fueron deportados. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt, en una cuestión de 14 años, deportaron también a cerca de entre 8 a 10 millones de personas. O sea, hay precedentes para este tipo de acción. Y en gran medida, cuando ahí miramos a Tom Homan en la frontera, el zar de la frontera, y contrastamos con el zar de la frontera del previo gobierno, que se vino a aparecer ahí a los cuantos años, si la balanza, si el péndulo les parece que ha ido al otro extremo, la culpa la tienen ustedes, que abrieron esas puertas y permitieron la anarquía, eso, o defendieron esa anarquía. Eso es lo que estamos viendo ahora. Lo único que yo estoy enfatizando, Julio, es la mentira de decir que las personas que están siendo deportadas son criminales. Pero sí son criminales, no, o sea, sí son personas los primeros que están saliendo son personas que tuvieron algún encontrazo con la ley. No, Julio, te lo juro, no es así. No me lo tienes que jurar. Te lo digo, son personas que tienen corte pendiente, que tienen casos pendientes. No es mi opinión, es lo que está ocurriendo. No es cierto. ¿Son los que van a deportar o los ya deportados? Personas que están siendo detenidas porque ICE tiene que cumplir, tiene unas instrucciones claras que tienes que detener cierta cantidad de personas. Las detenciones que vemos es imposible. Entonces los que han deportado sí me dice que son criminales. Entonces eso es incierto. A ver, pero vamos a ponerlo, contradiciendo en todos los hechos. En un futuro de unos meses, a los que entraron lo del parol, que no han cometido delito, ¿podrían deportarlos? Técnicamente sí. Técnicamente sí, personas, es más, y a los del TPS. El memorándum firmado de la semana pasada, el jueves, leído de una manera objetiva, la preocupación que da es que da a entender que personas que tengan un parol, que estén aquí técnicamente de una manera legal, podrían ser sujetos a este
encuentro incómodo con inmigración y hasta el ser detenidos. Y el que no entre en más detalle en simplemente decir que revocamos el parol, por ende una persona que tenga este estatus puede ser deportada sin más información, excepto un memorándum firmado por el presidente, da cierta ansiedad. Por primera vez en mis casi 20 años que llevo practicando, tengo el enigma, y cuando veo personas que tienen un juicio pendiente, tienen un caso pendiente, están aquí técnicamente con un asilo pendiente legalmente, que son detenidas, por primera vez en mis años practicando, digo, ¿qué está pasando acá? Esto nunca, con Obama, que fue la persona que más deportó, por lo menos en mis años practicando también, nunca tuve ese descontrol de clientes legales en proceso de deportación. O detenidos, peor aún deportados. La doctora Amarán, que también es abogada de inmigración, que ha estado conversando conmigo, y después van a ver los avisos que ella hace, dice que sí hay posibilidad de defender a esas personas si cambian de estatus, que... Claro. Todas esas personas tienen que buscar, personas que tienen el TPS que ha sido revocado en 2023 y lo van a perder en 60 días. Personas que tienen el parol, que no, ya sabemos que no se iba a renovar y que ahora tienen el memorándum diciendo que podrían perderlo aún con estatus legal. Tienen que buscar una manera de ajustarlo. Mi colega tiene total razón de que tienen que buscar una manera de... Hay opciones disponibles para poder ajustar el estatus. La preocupación es que bajo las prerrogativas que tiene ICE en estos momentos, vemos arrestos a personas inocentes, sin récord criminal, con casos pendientes, aquí en el país legalmente, lo cual te lleva a preguntar qué está pasando. Ese es el trabajo del abogado hacer, pero hay un contexto y un precedente histórico. Te invito a que busques lo que ocurrió bajo el gobierno de Dwight D. Eisenhower y bajo Franklin Delano Roosevelt, demócratas, que llevaron a cabo deportaciones en masa, o sea, entre 1954 y 55. Vamos a otro tema. Más de 1 millón de mexicanos. Tampoco se van a poner de acuerdo ahí. Que es el tema de los aranceles, ¿no? Yo no sé si se produjo por fin la llamada telefónica de Xi Jinping con Trump. No veo noticias porque parece que la conversación con Netanyahu se extendió. Yo te dije en broma, pero a Juan Manuel le van a hacer un programa de 4 horas porque realmente con el nivel de noticias que hay es tremendo. No, pero como va a venir Elon Musk y va a hacer recortes, no va a ser posible. Oye, nada, entonces voy a dejarlos ahí porque los veo. No se me peleen ahora cuando termine ahí. Vamos a ir a una pausa.